Déjame contarte algo que viví muy de cerca. Conozco a una persona brillante. Una persona con una capacidad increíble, con ideas que podían cambiar las cosas, con un trabajo que dejaba sin palabras a quien lo veía de cerca. Esta persona llegaba temprano, se quedaba tarde, hacía más de lo que le pedían, nunca se quejaba, nunca pedía nada. Era, en todos los sentidos, lo que el mundo llama una persona ejemplar, y sin embargo estaba atascada, año tras año en el mismo lugar, viendo cómo otros avanzaban, viendo cómo personas con menos capacidad, con menos esfuerzo, con menos resultados, recibían las oportunidades que ella nunca veía llegar. Y esta persona sufría. Lo sentía aquí adentro, ese dolor de saber que vales, que trabajas, que das todo, y que nadie lo nota. ¿Sabes qué le decía a la gente? Le decían, es que el sistema es injusto, es que hay favoritismo, es que no tienes los contactos correctos, y quizás había algo de verdad en eso. Pero eso no era lo central. Lo central era algo que esta persona hacía todos los días, sin darse cuenta, con total convicción, creyendo que era lo correcto. Se hacía pequeña. Cada vez que alguien la elogiaba, decía, no fue gran cosa, cualquiera lo hubiera podido hacer. Cada vez que tenía una idea brillante en una reunión, esperaba el momento perfecto para hablar, y ese momento nunca llegaba. Cada vez que un proyecto salía bien por su trabajo, daba el crédito al equipo, a las circunstancias, a la suerte, y la gente la escuchaba, y la gente le creía, y la gente la trataba exactamente como ella les había enseñado que la trataran, como alguien que no valía mucho. Eso es lo que hace la humildad falsa. No te protege, no te hace mejor persona, no te acerca a nadie de verdad. Lo que hace es enseñarle al mundo cómo tratarte. Y si tú mismo te tratas como si no valieras, si tú mismo minimizas lo que haces, si tú mismo te haces invisible, el mundo va a respetar esa decisión. El mundo te va a tratar exactamente como tú le dijiste que te tratara. Y ahí está el problema. No afuera, aquí adentro. Pero espera, porque antes de decirte cómo salir de esto necesito que entiendas algo más, algo que va más profundo. Porque la humildad falsa no solo te hace invisible, hace algo mucho peor, algo que casi nadie está dispuesto a decir en voz alta. La humildad falsa te convierte en el blanco perfecto para las personas que quieren usarte. Sigue ahí, porque esto importa. Piensa en lo que significa ser invisible en el mundo real, no en teoría, en la vida real. En tu trabajo, en tus relaciones, en los lugares donde pasan las cosas importantes. Cuando eres invisible, las oportunidades no te llegan, no porque no las merezcas, porque nadie sabe que las mereces. Las oportunidades van a donde van los ojos, y los ojos van a quien se hace visible, a quien habla, a quien presenta, a quien dice, yo puedo hacer esto, no necesariamente al más capaz, al más visible. Tú has sido capaz durante años, capaz y callado, capaz e invisible. Y esa combinación, por muy injusta que parezca, produce siempre el mismo resultado. Te quedas donde estás. Pero déjame ir más profundo todavía. Porque hay algo que pasa cuando eres demasiado humilde. Algo que nadie te cuenta, algo que duele reconocer. Las personas que buscan a quien usar, a quien pisar, a quien tomar ventaja, esas personas tienen un radar. Y ese radar detecta exactamente una cosa. Esta persona va a resistir, esta persona va a reclamar, esta persona va a defenderse. Y cuando ven a alguien que se hace pequeño, que minimiza su trabajo, que no reclama crédito, que calla cuando debería hablar, ese radar se enciende, porque saben que pueden tomar de esa persona sin consecuencias. Y entonces pasa algo sistemático, alguien empieza a presentar tus ideas como si fueran suyas, y tú callas, porque reclamar sería no ser humilde. Alguien empieza a darte más trabajo sin más reconocimiento, y tú lo haces, porque quejarte sería no ser humilde. Alguien te pasa por alto en una promoción que merecías. Y tú no dices nada, porque pedir sería no ser humilde. Y así, sin que nadie te lo diga directamente, sin que nadie te lo explique, tu humildad se convierte en una invitación. Una invitación que dice, puedes tomar de mí sin que yo me defienda. Y la gente acepta esa invitación, una y otra vez, y tú te vas llenando de ese resentimiento silencioso, ese resentimiento que no te deja dormir, ese resentimiento contra ellos, contra el sistema, pero sobre todo, aunque no quieras reconocerlo, contra ti mismo, por no haberte defendido. Por haberlo permitido, por haber llamado humildad a lo que en realidad era miedo. ¿Lo sientes? Esa incomodidad que estás sintiendo ahora mismo, esa es la verdad tocando la puerta, y necesitas abrirla. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad. No la respuesta rápida, la respuesta real. ¿Cuántas veces tuviste una idea en una reunión y no la dijiste porque no querías parecer que te creías demasiado? ¿Cuántas veces alguien te elogió y tú lo minimizaste, lo quitaste, dijiste que no fue nada, que fue suerte, que cualquiera lo hubiera hecho?
¿Cuántas veces viste a alguien tomar el crédito por algo que tú hiciste y te quedaste callado? ¿Cuántas veces no pediste lo que merecías porque pedir te parecía codicioso? Y ahora dime, ¿qué te trajo ese comportamiento? ¿Más respeto? ¿Más reconocimiento? ¿Más oportunidades? ¿Mejores relaciones? ¿Avanzaste? ¿Llegaste a donde mereces estar? ¿O por el contrario, te quedaste donde estás, frustrado, sin ser visto, sintiendo que el mundo no te valora, sintiendo que trabajas más que otros y recibes menos, sintiendo que hay algo injusto en todo esto, pero sin poder identificar exactamente qué es? Yo te voy a decir qué es. No fue el sistema el que te frenó, fuiste tú, con tu humildad falsa, con tu miedo disfrazado de virtud, con tu decisión, consciente o no, de hacerte invisible para no incomodar, para no destacar, para no parecer arrogante, y eso tiene un nombre. No se llama humildad. Se llama autodestrucción. Pero hay algo que quiero que entiendas antes de seguir, algo que es la clave de todo lo que voy a decirte, porque si no entiendes esto, nada de lo que viene después va a tener sentido. La humildad real y hacerte pequeño son dos cosas completamente diferentes, y confundirlas ha sido el error más caro de tu vida. La humildad real es una de las virtudes más poderosas que existe. No estoy aquí para atacar la humildad, estoy aquí para rescatarla, para decirte que es de verdad, para que puedas tenerla de verdad, y para que sueltes de una vez por todas esa versión falsa que te ha estado destruyendo. La humildad real dice, soy igual que los demás, no soy mejor, no soy peor, tengo el mismo valor fundamental como persona. Eso es humildad real. Reconocer que tu éxito no te hace superior, que tus logros no te ponen por encima de otros, que todos merecen respeto, incluido tú. Hacerte pequeño dice algo diferente. Hacerte pequeño dice, soy menos que los demás. Mis logros no importan, mi trabajo no vale, mis ideas no son importantes, no merezco ocupar espacio. ¿Ves la diferencia? Son cosas opuestas. La humildad real te pone al mismo nivel que todos. Hacerte pequeño te pone por debajo de todos. Y eso no es virtud. Eso es deshonestidad. Porque si hiciste algo bien, y sabes que lo hiciste bien y lo niegas, estás mintiendo. Estás siendo deshonesto contigo mismo y con los demás. Y esa deshonestidad, aunque parezca noble, aunque parezca modesta, tiene un costo enorme. Le enseña a los demás que no vales. Porque si tú no valoras tu trabajo, ¿por qué deberían valorarlo ellos? Si tú dices que no fue gran cosa, ellos van a creer que no fue gran cosa. Si tú dices que fue suerte, ellos van a pensar que fue suerte. Tú eres la primera fuente de información sobre ti mismo. Y si esa fuente constantemente reporta que no hay nada importante aquí, la gente te va a tratar como si no hubiera nada importante aquí. Eso es lo que ha pasado. No fue el mundo el que decidió que no vales. Fuiste tú quien se lo dijo. Una y otra vez. Con cada minimización. Con cada no fue nada. Con cada vez que bajaste la cabeza cuando debías levantarla. Y ahora vas a cambiar eso. Pero para cambiar eso de verdad, necesitas entender algo más. Algo sobre cómo funciona el mundo real. Algo que nadie te enseñó en la escuela. En el mundo real, el talento escondido no compite con la mediocridad visible. Lee eso otra vez si necesitas, porque eso cambia todo. He conocido personas increíblemente talentosas que han pasado décadas en el mismo lugar. No porque no puedan más, sino porque nadie las ve, han hecho trabajo extraordinario. Trabajo que debería haber abierto puertas, que debería haber generado oportunidades, que debería haber producido reconocimiento, pero ese trabajo estaba escondido detrás de su humildad. Nadie sabía que ellos lo habían hecho, porque ellos nunca lo dijeron. Y al mismo tiempo he conocido personas con capacidades ordinarias que han avanzado de manera extraordinaria. No porque sean mejores, porque son visibles, porque hablan de lo que hacen, porque piden lo que merecen, porque no tienen miedo de ocupar espacio, porque cuando logran algo lo dicen, sin exagerar, pero sin minimizar. Y sé que eso te molesta. Sé que cuando piensas en esas personas que avanzan sin ser las más capaces, hay algo que se revuelve dentro de ti. Hay algo que dice eso no es justo. Y tienes razón, no es justo, pero es real, y el mundo no va a cambiar para adaptarse a tu humildad. El mundo funciona con visibilidad, y si tú no eres visible, no existes para el mundo. Ahora quiero que pienses en algo específico. Piensa en tu trabajo actual, o en el último trabajo que tuviste, o en cualquier entorno donde hayas estado. ¿Quiénes eran los que avanzaban? ¿Eran los más callados? ¿Eran los más modestos? ¿Eran los que hacían el trabajo en silencio sin pedir nada? ¿O eran los que hablaban en las reuniones, los que presentaban sus ideas, los que se aseguraban de que la gente supiera lo que estaban haciendo? Ya sé la respuesta. Tú también la sabes. Y quiero que te quede muy claro algo. No te estoy diciendo que seas arrogante, no te estoy diciendo que exageres, no te estoy diciendo que te pongas por encima de nadie, te estoy diciendo que seas honesto, tan honesto con tus logros como lo eres con tus errores, tan visible con tus capacidades como lo eres con tus limitaciones. Eso no es arrogancia, eso es equilibrio, eso es la humildad real de la que hablé antes. Y hay algo más que quiero mostrarte.
Algo sobre cómo funciona el resentimiento, porque lo que empieza como humildad falsa termina en algo mucho más oscuro si no lo atiendes. Hay algo más que quiero que entiendas sobre ese patrón de invisibilidad, algo que tiene que ver con el tiempo, con los años, con lo que pasa cuando llevas demasiado tiempo siendo invisible. Porque cuando eres invisible durante mucho tiempo, el mundo empieza a organizarse a tu alrededor de una manera específica, y esa organización se vuelve muy difícil de cambiar, no porque sea imposible, sino porque todos los involucrados se acostumbraron a ese orden. Tu jefe se acostumbró a darte trabajo sin preguntarte si puedes con más. Tu equipo se acostumbró a que no hablas en las reuniones. Tus colegas se acostumbraron a que no reclamas el crédito, y tú te acostumbraste a que nadie te lo reconozca. Y cuando algo se vuelve costumbre, se vuelve esperado, y cuando se vuelve esperado, cualquier cambio se siente como una amenaza. Así que cuando empieces a cambiar, cuando empieces a hablar, a reclamar, a ser visible, algunas personas van a reaccionar con sorpresa, con incomodidad, quizás con resistencia, y tú vas a sentir la tentación de retroceder, de decir mejor no, no quiero crear problemas, de volver a donde estabas porque ahí todo era conocido, aunque doloroso. Resiste esa tentación. La incomodidad del cambio es temporal, la vida que construyes del otro lado de esa incomodidad es permanente, y ese intercambio, incomodidad temporal por vida mejor permanente, es el mejor negocio que vas a hacer en tu vida. También quiero que entiendas algo sobre el tiempo que ya pasó, sobre los años que quizás sientes que perdiste siendo invisible. Hay personas que cuando escuchan todo esto sienten una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente entienden qué pasó. Tristeza porque piensan en cuánto tiempo pasó, en cuántas oportunidades perdieron, en cuántos años vivieron por debajo de lo que podían. Ese dolor es válido. No lo niegues, pero tampoco te quedes en él, porque el pasado no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es lo que viene. Y lo que viene, si tomas las decisiones correctas desde hoy, puede ser completamente diferente. Puedes tener más reconocimiento, más oportunidades, más paz en los próximos años de lo que tuviste en todos los que ya pasaron. No porque el mundo haya cambiado, porque tú habrás cambiado. El tiempo que perdiste fue costoso, pero el tiempo que tienes por delante es tuyo, no lo desperdicies también. El resentimiento es silencioso al principio, es esa pequeña sensación de injusticia cuando ves a alguien avanzar y tú no. Es ese momento de frustración cuando alguien toma el crédito por tu trabajo y tú callas. Es ese pensamiento de noche, cuando estás solo, que te dice yo me merezco más que esto, y al principio lo ignoras, lo llamas envidia, lo llamas queja, lo guardas dentro porque quejarte sería no ser humilde, y sigue creciendo, silenciosamente, año tras año, acumulándose como agua detrás de una presa. Y en algún momento esa presa revienta, pero no revienta hacia afuera, no te hace confrontar a nadie, no te hace pedir lo que mereces, revienta hacia adentro, y ese resentimiento interno es devastador, porque empieza a cambiar cómo te ves a ti mismo, empieza a convencerte de que el problema eres tú, que si nadie te valora, debe ser porque no vales, que si nadie te reconoce, debe ser porque no hay nada que reconocer. Y esa mentira que el resentimiento te dice, es la más peligrosa de todas, porque no es verdad. Vales, tu trabajo vale, tus ideas valen, tus capacidades son reales. El problema no es que no valgas, el problema es que nunca mostraste tu valor. Y hay una diferencia enorme entre no valer y no ser visto. Tú siempre has valido, solo no has sido visto. Y vas a cambiar eso, hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando las circunstancias sean perfectas, hoy, pero hay un obstáculo que sé que vas a encontrar, y quiero prepararte para él antes de que llegues. Cuando empieces a reconocer tu valor, cuando empieces a hablar de tus logros honestamente, cuando empieces a ocupar el espacio que te corresponde, algo va a pasar. Una voz va a aparecer, una voz dentro de ti que va a decir, te estás volviendo arrogante, te estás creyendo demasiado. ¿Quién te crees que eres para hablar así de ti mismo? Deberías ser más humilde. Esa voz no es tu conciencia, esa voz es la programación. Años y años de que te dijeran que callarte era virtud, que minimizarte era correcto, que destacar era pecado. Esa voz es el pasado tratando de mantenerte pequeño, y va a ser muy convincente porque conoce todos tus miedos, sabe exactamente qué decirte para que vuelvas a esconderte. No la escuches, no porque la voz sea tu enemiga, sino porque la voz está equivocada. Reconocer tu valor no es arrogancia, hablar de tus logros honestamente no es presumir, ocupar el espacio que te corresponde no te hace mejor que nadie. Solo te hace honesto, y la honestidad, como ya dijimos, es la verdadera humildad. Y también va a pasar algo afuera, no solo adentro. Cuando empieces a cambiar, cuando dejes de hacerte pequeño, cuando empieces a ser visible, algunas personas van a reaccionar mal, no todas,
pero algunas sí. Y específicamente las personas que más se van a molestar son exactamente las que más se beneficiaban de tu invisibilidad, las que tomaban el crédito por tu trabajo, las que te asignaban más sin reconocerte más, las que te ignoraban porque sabían que podían. Esas personas se van a incomodar cuando empieces a reclamar tu espacio, y van a intentar convencerte de que estás actuando mal, de que te estás volviendo difícil, de que antes eras más agradable, más fácil, más humilde. Déjalos hablar. Su incomodidad es evidencia de que lo estás haciendo bien, porque la gente que genuinamente te valora, la gente que te quiere de verdad, esa gente va a celebrar tu visibilidad, va a alegrarse de verte ocupar tu espacio, va a respetarte más, no menos, cuando empieces a reconocer tu propio valor. Y ahí vas a poder distinguir quién era quién, porque cuando cambias, la gente que estaba contigo porque eras fácil de usar se va, y la gente que estaba contigo porque te valora genuinamente se queda. Y eso no es pérdida, eso es ganancia. Aunque duela al principio, ahora quiero hablarte de algo concreto, quiero darte pasos, cosas específicas que puedes hacer empezando hoy para salir de la invisibilidad. Lo primero que necesitas practicar es algo muy sencillo, tan sencillo que cuando lo digas te va a parecer ridículo, pero hazlo de todas formas porque este pequeño cambio va a desencadenar todo lo demás. Cuando alguien te elogie, cuando alguien reconozca tu trabajo, cuando alguien diga algo positivo sobre lo que haces, di gracias, solo eso, gracias. No, no fue nada, no tuve suerte, no cualquiera hubiera podido hacerlo, solo gracias. Eso va a sentirse raro, va a sentirse incómodo, va a sentir que eres arrogante, que deberías minimizar, que necesitas explicar por qué en realidad no fue tan difícil. Resiste ese impulso, deja que el gracias sea suficiente, deja que el reconocimiento del otro se quede, no lo devuelvas, no lo minimices, acéptalo, porque cuando aceptas un elogio estás confirmando que el trabajo valió. Cuando lo rechazas, lo niegas. Y cada negación es un mensaje al mundo de que tus logros no importan. Así que empieza ahí, con ese pequeño gracias, esa pequeña enorme transformación. Y hay algo que quiero que notes cuando lo hagas. Cuando dices gracias y nada más, hay un silencio, un breve silencio donde la otra persona asimila que aceptaste el reconocimiento. Y en ese silencio pasa algo. La persona que te elogió siente que su reconocimiento fue recibido, que valió la pena decirlo. Y eso los hace más propensos a reconocerte de nuevo en el futuro. Tu disposición a aceptar elogios, paradójicamente, genera más elogios, no porque los estés buscando, sino porque la gente aprende que su reconocimiento es bien recibido contigo. Compáralo con lo que pasaba antes. Cuando minimizabas, cuando decías no fue nada, la persona que te elogió se sentía un poco ridícula, se sentía como si hubiera exagerado, y la próxima vez inconscientemente pensaba dos veces antes de reconocerte, por eso también el reconocimiento se volvía más escaso. No porque no lo merecieras, porque habías entrenado a la gente para que no lo diera, porque cada vez que lo daban, lo rechazabas. Ese ciclo termina hoy, con ese gracias. Segundo, empieza a hablar de tus logros de manera honesta cuando sea relevante, no en cada conversación, no de manera forzada, pero cuando alguien pregunta qué has hecho, cuando hay una oportunidad de mostrar tu experiencia, no la dejes pasar. Hay una manera correcta de hacer esto. No es presumir, es describir. Por ejemplo, en lugar de decir ayudé un poco en un proyecto, di lideré un proyecto que aumentó los resultados en un 30%. En lugar de decir fui parte del equipo, di fui quien diseñó la estrategia que usó el equipo. Describe lo que hiciste de manera precisa, sin inflar, sin quitar, con exactitud. Eso no es arrogancia, eso es información. Información que la gente necesita para saber lo que vales y para saber cómo pueden contar contigo. Tercero, pide lo que mereces. Esto es quizás lo más difícil, porque pedir se siente como mendigar, se siente como exponerse, se siente como que si dicen no, va a confirmar que no mereces lo que estás pidiendo. Pero quiero que veas eso de otra manera. Cuando pides algo no estás implorando, estás presentando un caso, estás diciendo, aquí está lo que he hecho, aquí está el valor que he aportado, aquí está lo que considero justo a cambio de ese valor. Eso es una negociación, no una súplica. Y las negociaciones son normales, son sanas. Las personas que avanzaron mientras tú te quedabas atrás, las personas que recibieron lo que quizás merecías tú, esas personas negociaron, pidieron, presentaron su caso, y por eso recibieron. Tú también puedes pedir. Y si dicen no, al menos sabrás dónde estás parado. Pero si no pides, la respuesta ya es no. Garantizado. El silencio nunca fue recompensado. Cuarto, defiende tus ideas. Esto no significa ser agresivo, no significa no escuchar. Significa que cuando tengas una idea y alguien la cuestione, no te retires de inmediato. No digas tienes razón, probablemente no es buena idea, solo para evitar conflicto. Escucha el cuestionamiento, piénsalo. Y si aún crees que tu idea es sólida, dilo. Explica por qué, con datos, con lógica, con calma,
pero dilo, las ideas que sobreviven son las que tienen defensor, las ideas que mueren son las que no tienen a nadie que las sostenga cuando llega el primer viento en contra. Has tenido muchas ideas buenas que murieron porque nadie las sostuvo, porque tú no las sostuviste. Eso cambia ahora. Tus ideas merecen un defensor, y ese defensor eres tú. Quinto, toma crédito por tu trabajo. Esto no significa robar el crédito de otros, significa reclamar el tuyo cuando te pertenece. Cuando un proyecto sale bien y tú fuiste quien lo lideró, di que lo lideraste. Cuando una idea funcionó y era tuya, di que era tuya. No de manera agresiva, no borrando a los demás, pero sin borrarte a ti. Trabajé en esto junto con el equipo y el resultado me tiene muy orgulloso. Eso es honesto. Reconoce al equipo y te reconoce a ti. Eso es lo que hace la humildad real. No te borra, no borra a otros. Los reconoce a todos, incluido tú. Y sexto, quizás el más importante de todos. Reconoce tu valor internamente antes de que alguien más lo reconozca. Porque si esperas que otros te digan que vales para empezar a creerlo, vas a esperar mucho tiempo. El reconocimiento externo no crea el valor interno. Funciona al revés. Primero lo ves tú, y entonces otros pueden verlo. Quiero profundizar en este punto porque es donde la mayoría de las personas falla. Entienden los otros 5, entienden que hay que decir gracias, que hay que hablar de sus logros, que hay que pedir, que hay que defender, que hay que tomar crédito, y lo intentan. Pero si adentro no hay un reconocimiento genuino de su propio valor, esos comportamientos se sienten vacíos, se sienten actuados, y la gente lo nota. Porque hay una diferencia entre alguien que dice hice este trabajo bien desde un lugar de confianza genuina, y alguien que lo dice porque le dijeron que debería decirlo pero que internamente todavía no lo cree. El trabajo más profundo entonces es el trabajo interno, es empezar a tratarte a ti mismo como alguien que vale, no solo en lo que dices afuera, en lo que te dices adentro. ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando cometes un error? ¿Con la misma dureza con la que tratas a un enemigo? ¿O con la misma comprensión con la que tratarías a un amigo cercano? La mayoría de las personas que tienen el patrón de hacerse pequeñas se hablan a sí mismas con una crueldad que jamás le dirigirían a nadie que les importe. Se destrozan mentalmente por errores que le perdonarían a cualquier otro sin pensar 2 veces. Eso también es parte de la programación. Esa voz interna que siempre encuentra la manera de decirte que no eres suficiente, que podrías haberlo hecho mejor, que te faltó esto o lo otro. Esa voz también es la humildad falsa mirándote desde adentro. Y necesitas aprender a cuestionarla, no a silenciarla, porque eso no funciona, a cuestionarla, a preguntarle, ¿eso es verdad? ¿Tengo evidencia real de eso? ¿Le diría esto a alguien que me importa? Y cuando la respuesta es no, cuando reconoces que esa voz no está diciendo la verdad sino repitiendo una programación vieja, puedes elegir escuchar algo diferente. Puedes recordarte lo que sí es verdad, lo que sí has hecho, lo que sí tienes, lo que sí puedes dar. Ese trabajo interno, esa conversación honesta contigo mismo, es lo que hace que todo lo demás sea sostenible, porque cuando te tratas con el mismo respeto y la misma generosidad con la que tratas a personas que quieres, todo cambia. No de un día para otro, pero cambia. Quiero que hagas algo concreto en este momento. Quiero que pienses ahora mismo en 3 cosas que has hecho bien en tu vida. 3 logros que sabes, en el fondo de ti, que fueron resultado de tu trabajo, tu capacidad, tu esfuerzo. No tienen que ser enormes, no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser reales. ¿Los tienes? Bien, ahora quiero que, la próxima vez que alguien te pregunte sobre ti mismo, mencionas uno de ellos. Sin disculpa, sin minimización, solo lo mencionas como un hecho, porque es un hecho. Tus logros son hechos, no son opiniones, no son exageraciones, son cosas que pasaron, que tú hiciste, que tienen valor real, y cada vez que lo hagas, cada vez que menciones un logro sin minimizarlo, va a sentirse un poco menos raro, un poco más natural, un poco más como tú. Porque la verdad es que reconocer tu valor sí es tú. Lo que no eres tú es esa versión que se esconde, que se achica, que finge que no vale. Eso fue aprendido. Lo real, lo que siempre estuvo ahí debajo, es una persona que tiene cosas importantes que dar al mundo. Y el mundo necesita lo que tienes, no una versión disminuida de ti, no una versión invisible de ti. Tú, completo, visible, honesto sobre lo que eres y lo que puedes hacer. Pero hay un nivel más profundo en esto, un nivel que quiero que entiendas porque es lo que separa a las personas que cambian de verdad de las que hacen cambios temporales y vuelven a donde estaban. Que el problema de la humildad falsa no es solo de comportamiento, no se resuelve solo cambiando lo que dices, se resuelve cambiando lo que crees sobre ti mismo. Porque si adentro sigues creyendo que no mereces ser visto, cualquier cambio que hagas afuera va a sentirse forzado, va a sentirse falso, y eventualmente vas a volver a tu posición predeterminada, que es hacerte pequeño. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esa creencia?
¿Cuándo aprendiste que hacer menos de ti mismo era lo correcto? Para la mayoría de las personas esta creencia viene de la infancia. Viene de mensajes repetidos. No te creas tanto. ¿Quién te crees que eres? No vayas a pensar que eres mejor que los demás. La humildad es la virtud de los grandes. Mensajes que quizás venían de personas que te querían, quizás venían de personas que habían aprendido eso mismo de sus padres, que lo habían aprendido de los suyos. Una cadena de generaciones aprendiendo a hacerse pequeñas para no incomodar. Y esos mensajes calaron, se volvieron parte de cómo te ves. Y ahora, décadas después, sigues actuando según esa programación. Sigues haciéndote pequeño no porque alguien te lo esté pidiendo, sino porque lo aprendiste tan profundamente que se volvió automático. Cambiar eso requiere trabajo, requiere conciencia, requiere que cada vez que veas ese patrón aparecer, lo reconozcas, no te juzgues, solo lo reconozcas. Ah, ahí está otra vez, ahí estoy minimizando, y entonces eliges diferente. No siempre vas a lograrlo. Al principio la mayoría de las veces vas a darte cuenta después de haberlo hecho. Te darás cuenta de que dijiste no fue gran cosa y ya está dicho, y eso está bien. La conciencia primero, el cambio después. Con el tiempo, el espacio entre el impulso y la acción se hace más grande, y en ese espacio puedes elegir decir gracias en lugar de minimizar, elegir hablar en lugar de callar, elegir reclamar en lugar de ceder, y cada vez que eliges diferente, cada vez que actúas desde tu valor en lugar de desde tu miedo, estás reescribiendo la programación, estás creando evidencia nueva, evidencia de que eres alguien que se defiende, que se muestra, que ocupa su espacio, y esa evidencia se acumula, y empieza a cambiar lo que crees sobre ti mismo, no de golpe, poco a poco, pero de manera duradera. Quiero que pienses en esto como un músculo, porque así funciona exactamente. Un músculo que no usas se atrofia, y cuando empiezas a usarlo de nuevo, al principio duele, al principio hay resistencia, al principio se siente torpe y forzado, pero si lo ejercitas consistentemente, si lo usas aunque duela, aunque se sienta raro, ese músculo se fortalece, y un día, lo que antes requería esfuerzo consciente se vuelve natural, se vuelve parte de quién eres. El músculo de reconocer tu valor funciona igual, ahora mismo está atrofiado. Años sin usarlo lo dejaron débil, y cuando empieces a usarlo va a ser incómodo, pero esa incomodidad es señal de que está funcionando, de que está creciendo, de que se está haciendo más fuerte. No pares cuando se sienta raro, para cuando ya no se sienta raro, y cuando ya no se sienta raro es porque ese músculo es parte de ti. Ahora quiero hablar de algo que no se menciona suficiente cuando se habla de visibilidad y de reconocerse a uno mismo, algo que es clave para hacerlo bien, sin caer en los extremos. Hay dos extremos que destruyen. Uno ya lo conoces, hacerse invisible, minimizarse, la humildad falsa. Pero el otro extremo también destruye, y quiero que lo conozcas para que nunca llegues ahí. El otro extremo es la arrogancia, el creer que eres mejor que los demás, el usar tus logros para disminuir a otros, el ocupar todo el espacio y no dejar nada para nadie más. Ese camino también destruye relaciones, destruye confianza, destruye el respeto genuino que tú quieres y que mereces. El objetivo no es ir de un extremo al otro, el objetivo es encontrar el centro, el lugar donde reconoces tu valor sin despreciar el valor de los demás, donde brillas sin apagar a nadie, donde ocupas tu espacio sin invadir el de otros. Ese lugar se llama confianza, confianza sin superioridad. Y es el lugar donde viven las personas más efectivas, más respetadas, más influyentes que he conocido en mi vida. He conocido líderes verdaderamente grandes, personas que han construido cosas enormes, que han logrado lo que la mayoría solo sueña, que tienen influencia y reconocimiento real, y las mejores de esas personas no son arrogantes, son seguros. Hay una diferencia enorme entre seguridad y arrogancia. La persona arrogante necesita que los demás se sientan pequeños para sentirse grande. La persona segura no necesita nada de los demás para saber lo que vale. Y precisamente por eso, la persona segura puede reconocer el valor de los demás sin sentirse amenazada. Puede celebrar los logros ajenos genuinamente. Puede escuchar ideas de otros y adoptarlas si son mejores que las suyas. Porque su valor no depende de que los demás no tengan valor. Eso es lo que quiero para ti. No arrogancia. Seguridad, no superioridad. Confianza, no invisibilidad, presencia honesta. Y la diferencia entre la humildad que te pisan y la humildad que respetan está exactamente ahí. Una viene de inseguridad, la otra viene de seguridad. Una necesita hacerse pequeña para no incomodar. La otra puede ser honesta sobre su valor porque sabe que ese valor no amenaza a nadie. La humildad que respetan dice, hice esto bien y estoy orgulloso de ello. Y tú también puedes hacerlo bien y yo voy a celebrarlo contigo. Eso es poderoso. Eso inspira, eso construye conexiones reales. La humildad que pisan dice, no fui yo, fue el equipo, fue la suerte, fue el momento. Y eso no inspira, confunde, porque si realmente no fue nada, ¿para qué esforzarse?
Si fue solo suerte, ¿para qué trabajar duro? Tu falsa modestia, sin que te lo propongas, le quita esperanza a las personas que te rodean, les dice que el esfuerzo no cuenta, que los resultados son aleatorios. Eso no es un servicio al mundo, es un daño. Cuando reconoces tu logro honestamente, cuando dices trabajé duro en esto y dio resultado, le estás diciendo a quien te escucha que el trabajo duro vale la pena, que los esfuerzos se convierten en resultados, que ellos también pueden lograrlo si se esfuerzan. Eso es un regalo, y tú lo has estado negando a ti mismo y a los demás durante demasiado tiempo. Quiero hablarte ahora de algo que va a pasar cuando empieces a cambiar, algo hermoso, algo que quizás no te esperas, porque cuando hablamos de soltar la humildad falsa, la mayoría piensa que el beneficio es externo, más reconocimiento, más oportunidades, más avance, y eso va a pasar. Pero el beneficio más grande no es afuera, es adentro, cuando dejas de mentirte sobre tu valor, cuando dejas de actuar como si valieras menos de lo que vales, cuando empiezas a vivir en alineación con lo que realmente eres. Hay una paz que llega, una paz que no habías sentido en mucho tiempo o quizás nunca. Es la paz de no esconderte más, de no tener que calibrar constantemente cómo minimizarte correctamente, de no tener que estar pendiente de si estás siendo suficientemente humilde, de no tener que mantener esa actuación de invisibilidad que consume tanta energía, porque eso es lo que nadie te dice sobre hacerse pequeño. Requiere esfuerzo, requiere energía constante fingir que no vales, requiere vigilancia permanente asegurarte de que nadie te vea demasiado. Y esa energía que gastas escondiéndote es energía que le robas a lo que realmente importa, a tu trabajo, a tus ideas, a tus relaciones, a tu vida. Cuando dejas de esconderte, esa energía queda libre y la sientes. Es como haber cargado un peso enorme durante años y de repente soltarlo. Las primeras veces que te permites ser visto honestamente, que te permites reconocer tu valor sin culpa, vas a sentir algo que quizás confundas con arrogancia. No es arrogancia, es alivio, es la sensación de no tener que pelear contra ti mismo. Y algo más pasa. Tus relaciones cambian, las personas que te rodean empiezan a tratarte diferente, no porque hayas cambiado lo que haces, sino porque has cambiado cómo te muestras. La gente responde a lo que ves de ti. Si te muestras como alguien que no vale mucho, te tratan como alguien que no vale mucho. Si te muestras como alguien que sabe lo que vale, que es honesto sobre su capacidad, que ocupa su espacio con confianza, te tratan diferente, con más respeto, con más consideración, con más reciprocidad, y esas nuevas relaciones, basadas en tu valor real y no en tu valor disminuido, son relaciones de verdad. No son relaciones donde alguien te tiene porque eres fácil de usar, son relaciones donde alguien te tiene porque genuinamente te valora. Y hay una diferencia enorme en cómo se siente cada tipo de relación, y quiero hablarte ahora de algo que a veces se pasa por alto cuando hablamos de reconocer el propio valor, algo que tiene que ver no solo contigo, sino con las personas que están a tu alrededor, con tu familia, con tus amigos, con las personas que te ven todos los días. Cuando tú te haces pequeño, cuando te invisibilizas, cuando niegas tu valor, no solo te afectas a ti, afectas también a ellos, porque las personas que te quieren te ven minimizarte, te ven ceder cuando no deberías, te ven callar cuando tienes algo importante que decir, y eso les duele, porque ellos saben lo que vales, aunque tú no lo veas. Hay personas en tu vida que han querido decirte deja de hacerte tan pequeño, mereces más que esto. Quizás te lo han dicho, quizás no han encontrado las palabras, pero lo han sentido. Y cuando tú empiezas a cambiar, cuando empiezas a mostrarte de verdad, esas personas sienten alivio, sienten que finalmente el exterior coincide con lo que ellos siempre supieron que eras. Y hay algo más importante aún, si tienes hijos, si tienes personas jóvenes a quienes influencias, lo que haces con tu propio valor les enseña cómo tratar el suyo. Los niños no aprenden de lo que les dices, aprenden de lo que ven, y si ven a una persona que siempre se hace pequeña, que nunca pide lo que merece, que calla cuando debería hablar, eso es lo que aprenden que se hace, eso es lo que van a reproducir en sus vidas. La cadena de humildad falsa se pasa de generación en generación precisamente porque los adultos la modelan todos los días. Cuando cambias, cuando decides reconocer tu valor y mostrarte honestamente, no solo te liberas a ti, rompes esa cadena, les das a las personas que te observan un modelo diferente, un modelo de alguien que trabaja duro y lo dice, que logra cosas y las reconoce, que merece respeto y lo pide, que tiene valor y lo defiende. Eso es un regalo, no solo para ti, para todos los que aprenden de ti. Y hablando de los demás, quiero mencionar algo sobre las relaciones que vas a construir desde este nuevo lugar, porque las relaciones que se forman cuando eres visible, cuando eres honesto sobre quién eres, son fundamentalmente diferentes a las relaciones que se formaban cuando eras invisible. Las relaciones construidas sobre tu versión disminuida tienen un problema estructural. Están construidas sobre algo que no eres realmente tú. Entonces en algún momento hay una desconexión. La persona conoció a alguien que se hacía pequeño, que no reclamaba, que cedía siempre, y un día tú cambias.
y ellos sienten que cambiaste, que ya no eres el mismo, y tienen razón, no eres el mismo, eres más tú. Pero para ellos puede sentirse como una pérdida de lo que conocían. Las relaciones que construyes desde tu lugar verdadero, desde tu valor real, no tienen ese problema, porque la persona te conoce como eres, y si te queda en esa relación es porque te quiere como eres, no porque eras fácil, no porque no reclamabas, porque genuinamente te valoran. Esas relaciones son más escasas al principio. Construirlas toma más tiempo, pero son mucho más sólidas. Son relaciones de iguales, de personas que se respetan mutuamente, que se reconocen mutuamente y que se apoyan desde la abundancia, no desde el miedo. Ese tipo de relación, esa conexión real y honesta, es lo que mereces. No relaciones donde te toleran porque no molestas, relaciones donde te eligen porque vales. Hay una última cosa que quiero hablar contigo antes de cerrar del todo, una cosa que quizás es la más difícil de todas. La más íntima, la que más duele reconocer. Hay personas que cuando escuchan todo esto, cuando entienden que han sido invisibles por su propia elección, cuando ven el costo real de la humildad falsa, sienten algo que va más allá de la frustración o la tristeza, sienten vergüenza, vergüenza de haber permitido que los pisaran, vergüenza de no haberse defendido antes, vergüenza de haber tardado tanto en ver algo que ahora parece tan obvio, y esa vergüenza, si no la atiendes, puede convertirse en otro obstáculo. Puede hacerte querer castigarte, puede hacerte pensar que la solución es ser muy duro contigo mismo por todo lo que dejaste pasar. Pero eso también es un error. Y es un error que conozco bien porque lo he visto en muchas personas que intentan cambiar. La autocrítica excesiva no es motivación. Parece motivación. Se siente como que estás haciendo algo, como que te estás tomando en serio el cambio. Pero en realidad te paraliza. Te mantiene mirando hacia atrás, hacia lo que no hiciste, en lugar de mirar hacia adelante, hacia lo que sí puedes hacer. Y cada momento que pasas castigándote por el pasado, es un momento que no estás construyendo el futuro. Entonces lo que te pido, lo que genuinamente te pido es que te trates con compasión en este proceso. Compasión no significa excusa, no significa decir está bien, seguiré siendo invisible porque tengo una historia difícil. Compasión significa reconocer que hiciste lo mejor que pudiste con lo que sabías en ese momento, que la programación que recibiste fue real, que las personas que te la dieron, en la mayoría de los casos también la recibieron de alguien, que no eres culpable de haber aprendido lo que te enseñaron, y al mismo tiempo, ahora sabes más. Y con ese saber más, tienes la responsabilidad de elegir diferente, no porque antes lo hicieras mal, sino porque ahora puedes hacerlo mejor. Esa es la actitud correcta, no culpa, no castigo, responsabilidad con compasión, la responsabilidad de cambiar porque puedes, la compasión de perdonarte por no haber cambiado antes. Y desde ese lugar, desde esa combinación de responsabilidad y compasión, es desde donde el cambio real, el cambio sostenible, el cambio que dura toda la vida, es desde donde ese cambio puede empezar. Piensa en este momento concreto que seguramente conoces, ese momento en el que alguien te presenta una oportunidad, ya sea una posición nueva, un proyecto importante, una responsabilidad mayor, y tú, en lugar de decir sí con confianza, empiezas a dudar, empiezas a pensar, ¿será que soy suficientemente bueno para esto? ¿Será que tengo lo que se necesita? ¿Será que me van a descubrir? Ese momento, ese miedo, ese ¿quién soy yo para esto? Eso también es producto de la humildad falsa, porque años de decirte que no eres gran cosa te han hecho creer que efectivamente no eres gran cosa. Y entonces cuando llega la oportunidad real, el miedo llega con ella, y lo que hace la mayoría de las personas en ese momento es sabotear. Se hacen pequeños antes de que nadie los haga pequeños, dicen no creo que esté listo, quizás más adelante, no soy el más indicado, y la oportunidad pasa, y después la ven convertirse en realidad para alguien más, alguien que quizás tenía menos que tú, pero que tuvo el valor de decir sí. Quiero que recuerdes algo, nadie está completamente listo cuando llega una gran oportunidad, nadie. Los que dicen sí no lo dicen porque están perfectamente preparados. Lo dicen porque confían en que van a hacer el trabajo para estar a la altura. Confían en su capacidad de aprender, de adaptarse, de crecer. Y esa confianza, esa disposición a decir sí antes de tener todas las respuestas, es exactamente lo que distingue a quien avanza de quien se queda. Tú tienes esa capacidad, siempre la tuviste, solo te convenciste de que no. Y ha llegado el momento de soltar esa mentira. La próxima vez que llegue una oportunidad y ese miedo aparezca, quiero que hagas algo diferente. Quiero que en lugar de preguntar ¿soy suficientemente bueno para esto?, te preguntes ¿tengo lo que se necesita para empezar con esto? Y la respuesta casi siempre va a ser sí. Tal vez no tienes todo, pero tienes suficiente para empezar, y el resto lo vas a construir en el camino. Eso es fe en ti mismo, no arrogancia, fe. La diferencia es que la arrogancia cree que ya sabe todo. La fe cree que puede aprender lo que no sabe aún.
y tú puedes aprender, siempre has podido. Y quiero agregar algo más sobre esas oportunidades. Cuando dices sí a algo que te asusta, cuando decides avanzar aunque no te sientas completamente listo, pasa algo interesante. Tu cerebro empieza a alinearse con esa decisión. Empieza a buscar recursos, soluciones, ideas que antes no veía. Es como si el hecho de decir sí abriera puertas que el hecho de decir no o de no decir nada mantenía cerradas. Los psicólogos llaman a esto de varias maneras, pero en términos simples funciona así. Cuando te comprometes con algo, cuando decides que vas a hacer algo, tu mente empieza a trabajar para que eso se cumpla. Y cuando no te comprometes, cuando te quedas en la duda, tu mente no tiene dirección clara y no trabaja para nada concreto. Así que cuando dices sí, cuando tomas la oportunidad aunque tengas miedo, no solo estás siendo valiente en ese momento, estás activando una parte de ti que empieza a moverte hacia donde necesitas ir. Y esa combinación de valentía y movimiento es lo que produce resultados reales en la vida real. Tu humildad falsa te ha mantenido en el no o en el no sé durante demasiado tiempo. Ha mantenido tu mente sin dirección clara. Ha desperdiciado una capacidad enorme que tienes de avanzar cuando te lo propones. Hoy eso cambia. Hoy empieza el sí. Quiero cerrar con algo que considero lo más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Porque todo lo que he dicho, los cambios de comportamiento, la programación interna, la visibilidad, el reconocimiento, todo eso es necesario. Pero hay algo debajo de todo eso que es la raíz. Es la decisión de vivir en verdad sobre quién eres. Durante mucho tiempo has vivido en una mentira amable, una mentira que aprendiste de personas que te querían, una mentira que parecía virtuosa, pero era una mentira de todas formas. La mentira de que vales menos de lo que vales, la mentira de que tus logros no importan, la mentira de que esconderte es humildad. Y salir de esa mentira requiere valentía, más valentía que cualquier otra cosa, porque es más fácil quedarse escondido, es más fácil seguir siendo invisible, es más fácil seguir diciéndote que no eres gran cosa, porque si nunca intentas ser visible, nunca puedes ser rechazado, si nunca reclamas tu valor, nunca puedes ser negado. Si nunca muestras todo lo que eres, nunca puedes descubrir que no es suficiente, pero esa seguridad que da la invisibilidad es falsa, porque mientras te escondes, la vida pasa, las oportunidades pasan, los años pasan, y llegas al final de tu camino sin haber mostrado lo que realmente podías hacer, sin haber tenido el impacto que podías tener, sin haber vivido la vida que merecías vivir. Y eso sí es una pérdida real, no el riesgo de ser rechazado. La certeza de no haber intentado. Entonces te pido que elijas diferente, te pido que hoy, no mañana, no cuando te sientas listo, hoy empieces a mostrarte, a reconocerte, a ocupar tu espacio, no porque seas mejor que nadie, sino porque eres igual que todos, igual de valioso, igual de digno de ser visto, igual de merecedor de vivir en alineación con lo que realmente eres. La libertad que estoy describiendo no es una fantasía, es real. La he visto en personas que tomaron esta decisión, personas que pasaron décadas escondiéndose y un día dijeron basta. Y lo que pasó después de eso fue extraordinario, no de un día para otro, no sin tropiezos, pero de manera constante y creciente sus vidas empezaron a parecerse más a lo que siempre merecieron, más oportunidades, mejores relaciones, mayor paz, mayor impacto. Y quiero ser honesto contigo sobre algo. El camino no es recto, no es que un día decides reconocer tu valor y desde ese momento todo fluye perfectamente. Va a haber momentos donde retrocedas, momentos donde la vieja programación gane y te veas minimizando otra vez, callando otra vez, cediéndote otra vez. Eso es normal, eso es parte del proceso. Lo que marca la diferencia no es no caer. Lo que marca la diferencia es levantarte más rápido cada vez. Cada vez que te das cuenta de que volviste al patrón viejo, es una oportunidad. No para castigarte, para recordarte que estás en un proceso, para elegir diferente en el siguiente momento. Y el siguiente momento siempre llega. También quiero hablarte sobre algo que tiene que ver con los entornos. Porque hay entornos que son tóxicos para las personas que están tratando de reconocer su valor. Entornos donde la humildad falsa es premiada, donde el que se hace pequeño es considerado buena persona y el que reconoce su valor es llamado creído. Entornos donde el abuso está tan normalizado que nadie lo llama por su nombre. Si estás en uno de esos entornos, necesitas saber dos cosas. Primero, lo que ese entorno te dice sobre ti mismo no es la verdad, es la narrativa que ese entorno necesita que creas para poder seguir funcionando como funciona. Los entornos que se benefician de tener personas calladas, invisibles y sin poder necesitan que esas personas crean que así es como se debe ser. Segundo, puede salir, no siempre es fácil, no siempre es rápido, pero hay vida después de un entorno tóxico, y esa vida, fuera de ese entorno, en un lugar donde tu valor es reconocido y respetado, es completamente diferente. Personas que creían que el problema eran ellas han descubierto, al cambiar de entorno, que el problema nunca fue ellas, que en el lugar correcto, con las personas correctas, brillan sin esfuerzo, no porque cambiaron,
porque encontraron el lugar donde lo que son se celebra en lugar de suprimirse. No te conformes con un entorno que te pide que te hagas pequeño, mereces un entorno que te invita a crecer, porque cuando te muestras de verdad, cuando dejas de actuar una versión disminuida de ti mismo, el mundo puede finalmente encontrarse con quien realmente eres. Y quien realmente eres, ese que ha estado ahí todo el tiempo debajo de las capas de falsa humildad, ese merece ser visto, lo ha merecido siempre. Hay una última cosa que quiero decirte antes de terminar, y es algo que me parece importante que escuches con claridad. El hecho de que hayas llegado hasta aquí, el hecho de que hayas escuchado todo esto, el hecho de que algo dentro de ti haya resonado con lo que dije, ese no fue un accidente. Hay una parte de ti que ya sabe que esto es verdad. Hay una parte de ti que ya sabe que mereces más, que ya sabe que la invisibilidad no es tu destino, que ya sabe que fue una elección, no una condena. Y esa parte de ti, esa parte que escuchó esto y dijo, sí, eso es lo que siento, esa parte tiene razón, escúchala, no la voz que dice mejor me quedo callado, no la programación que dice no te creas tanto. Esa parte más profunda que sabe lo que vales. No te pido que cambies todo de golpe, no te pido que mañana te conviertas en una persona completamente diferente. Solo te pido una cosa, concreta, pequeña, que puedes hacer hoy. La próxima vez que alguien reconozca algo que hiciste bien, di gracias, nada más, gracias. Y observa lo que pasa. Observa cómo se siente, observa cómo la otra persona responde, observa ese pequeño momento de honestidad, y luego hazlo otra vez, y así, un gracias a la vez, un logro reconocido a la vez, un espacio ocupado a la vez, vas a ir construyendo la vida que siempre mereciste, porque tu luz no apaga la luz de nadie más. Todos pueden brillar al mismo tiempo, y cuando tú brillas no solo te beneficias tú, beneficias a todos los que tu luz alcanza, les muestras que es posible, les muestras que se puede ser exitoso sin ser arrogante, que se puede ser visible sin despreciar a nadie, que se puede ocupar espacio sin quitarle espacio a nadie. Eso es lo que el mundo necesita. No más gente escondiéndose, más gente brillando honestamente, sin exageración, sin falsa modestia, con honestidad clara sobre quiénes son y lo que pueden dar. Y tú puedes ser eso, lo eres ya. Solo necesitas dejar de esconderlo. Eso es todo. Eso es la libertad que está esperando. Y está esperando que tú la tomes. Hoy, no mañana. Hoy.